Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo ciclo de UC Ciencia, en esta oportunidad organizado por las Facultades de Ciencias Económicas y el Departamento de Investigación de la Universidad. Yo soy Fernando Madoragra, el director del Instituto de Estudios Contables, Impositivos y de Finanzas de la Empresa. En el IESIF se radican las investigaciones de la facultad, y en esta oportunidad, con el objetivo de acercar nuestras investigaciones a la comunidad académica de UCES y al público en general, he invitado a dos investigadores de la facultad, al profesor Carlos Campo y al profesor Víctor Lucero, que a continuación voy a presentar. El profesor Carlos Campo es contador público de la Ciudad de Buenos Aires, está especializado en costos para la gestión empresarial en la Universidad Nacional de Zamora, docente investigador de la UCES, profesor de la UBA y profesor de UCES, y es también evaluador de la CONEAU. Por su parte, el profesor Víctor Lucero es contador público de la UBA, tiene una maestría en Dirección de Empresas en la Universidad del SEMA, es doctorando en Ciencias Empresariales y Sociales en nuestra universidad, investigador de la UCES y también profesor de nuestra facultad. El profesor Campo está investigando sobre la problemática de costos competitivos e impactos en la gestión digital, y el profesor Víctor Lucero está haciendo un cruce entre temas contables y temas de finanzas, con el tema de aplicación del modelo KPM, Capital Asset Pricing Model, en la determinación del costo de oportunidad en el análisis de estados financieros en empresas argentinas en el periodo 2012 y 2020. En primera instancia va a exponer el profesor Campos y luego el profesor Lucero, y al final dejamos espacio para las preguntas. Profesor Campos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, te agradezco la presentación, el espacio cedido a Fernando Agra y a la Universidad, ¿no es cierto?, de Ciencias Empresariales y Sociales. Y bueno, el tema es los costos competitivos, el impacto que tiene en la gestión digital. Bueno, ¿qué utilidad le podemos dar a esto? En realidad espero que sea de utilidad para tanto a empresarios, como profesionales, como también en el ámbito académico. Para todos aquellos que les interese adentrarse en el tema, que por supuesto es de mucha actualidad. El objetivo del trabajo es ver, observar, medir cómo impacta la gestión digital en la cadena de valor de una empresa. Bueno, una empresa es una cadena de valor que le podríamos llamar cadena de valor extendida, porque comprende tanto a los proveedores como a los clientes. O sea que lo que se trata es de agregar valor a cada una de las actividades que la empresa considere relevantes, para poder así tener ventajas competitivas. Bueno, entonces, este sería el proyecto, ¿no es cierto? Que después vamos a ver en los avances, si realmente ver cómo impacta en los costos, cómo impacta en los recursos humanos, introducir una gestión digital en la empresa, cómo impacta en la oferta, cómo impacta en la demanda. Por supuesto que introducir tecnología digital va a producir un impacto bastante o muy importante en cada uno de los elementos que he mencionado. Por ejemplo, en cada actividad, se supone que en cada actividad, al tener máquinas que son digitales, esto va a influir en la productividad de la empresa, o sea, en la velocidad de operación, ¿no es cierto? Y así después vamos a ver en el avance más detallado cómo es el impacto, por ejemplo, en los recursos humanos, en la oferta, en la demanda. Y por supuesto que hay que actualizarse, ¿no es cierto? Hay que actualizarse y reinventarse, o sea, no quedarse con lo que está conocido. Hay que actualizarse siempre, aventurarse a las nuevas propuestas para no quedar en el camino. O sea, me imagino que un futuro con inteligencia artificial y actividades cognitivas, o sea, no solamente va a ser un
en una economía totalmente digital, porque faltaría la creatividad del ser humano, ¿no es cierto? Sería muy frío si no hubiera un ser humano. El ser humano es el que va a aportar la empatía, las emociones, la creatividad sobre todo, y la maquinaria digital, o sea, los bots básicamente, generalmente se utilizan para tareas repetitivas, ¿no es cierto? Tareas repetitivas, más allá que les podamos poner un algoritmo es una fórmula, es una serie de pasos para llegar a un objetivo, a cada uno de estos robots que tengamos para que hagan otro tipo de tareas que no sean repetitivas. Bueno, en esto se está avanzando, ¿no es cierto? En esto se está avanzando, alguno está pensando si un robot podría tener la capacidad de razonar, de entender. Bueno, la primera respuesta es no, ¿no es cierto? Pero creemos la ciencia, no sé cómo va a avanzar en ese aspecto. Por ahora se le llama ciencia débil, porque solamente atiende un objetivo, luego no le podés pedir muchas cosas, más allá de que haga una determinada tarea. Y después está la parte de los robots que aparentemente podrían tener conciencia. Pero bueno, para eso habría que esperar no sé cuánto tiempo. Estamos hablando de lo que se llama cuarta revolución industrial, que no, en realidad no está muy nombrada esta palabra, ¿no? Es como que estamos todavía en la tercera revolución industrial, que tiene que ver con la tecnología de la información y de la comunicación, básicamente, tiene que ver con eso, ya sabemos cómo trabajar con tecnología digital, pero ahora se está hablando de una cuarta revolución industrial que tiene que ver con la inteligencia artificial. Tiene que ver con la inteligencia artificial. Claro, esto no es novedoso, digamos que allá por la mitad del siglo XX ya se hablaba de este tema, tomó un poco más de vigor en el año 1990 y bueno, ahora es como que se está tomando otra vez, se está dando otra vez la importancia que creo se merece. Y por supuesto que está avanzada, también tiene su base en intangibles. Cuando hablamos de intangibles hablamos de información, de ideas, de creatividad y sobre todo las redes sociales. Que más allá de las herramientas básicas que distingue a esta herramienta digital. Hay muchas, por ejemplo, hay muchas herramientas digitales, pero por ejemplo, la realidad virtual podría ser una. Pero, por ejemplo, las que más distinguen serían básicamente Internet de las cosas. Después vamos a ver qué es eso, Internet de las cosas. También podríamos mencionar Big Data, o sea, macro información, macro datos, mucha cantidad de datos, no solamente de datos cuantitativos y cualitativos, sino también datos cualitativos, para que se pueda tomar una gestión más coherente. También tenemos la inteligencia artificial, que es una de las herramientas más importantes con que cuenta la gestión digital, ¿no es cierto? La inteligencia artificial. Y con esto lo que busca la empresa es obtener ventajas competitivas, o sea, obtener valor en el mercado que la distinga de la competencia. Todo esto sería un proyecto de investigación que va desde la utilidad que dijimos antes, su objetivo es medir en cada actividad en los recursos humanos y cómo impacta también en la oferta, cómo impacta en la demanda, y básicamente estas cuatro herramientas básicas que nos ofrecen. Luego ya entramos en la parte de los avances que se estuvieron haciendo, que estuvimos haciendo con el equipo con el cual dispongo, que tiene que ver, bueno, básicamente le doy una introducción al tema, diciendo que, bueno, cuál es el tema, cuál es el título del tema, cuál es el espacio-tiempo, o sea, el espacio-tiempo, ¿de dónde estoy hablando? Estoy hablando de Argentina y en esta época, y luego la forma en que se ha hecho, la metodología empleada, la bibliografía empleada,
Bueno, esto es un poco difícil porque bibliografía no hay mucha, así que hay que acudir al Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, hay que acudir al Consejo Profesional, hacer entrevistas en empresas, artículos relacionados con el tema, y en base a eso, bueno, más que nada entrevistas a empresas que manejen esta tecnología, para poder de esa manera completar este proyecto. Y bueno, luego como en toda investigación vamos a entrar en la parte del estado del arte, que se le dice a todo aquello que ya está escrito sobre el tema. En realidad el estado del arte tiene que ver con la reducción de costos. La inteligencia artificial y todas las tecnologías digitales que están a disposición tiene como objetivo reducir costos. ¿Y por qué se van a reducir costos? Sí, porque las máquinas son más veloces, producen más unidades, o prestan más servicios. Por ejemplo, si nos referimos a una empresa industrial, seguramente va a producir a mayor velocidad, lo que hace que vamos a tener mayor producción, y al tener mayor producción los costos unitarios van a bajar, o sea que costos unitarios fijos, ¿no? Se van a reducir y vamos a tener menores costos unitarios. Bueno, pues sale mucho la máquina, hay que invertir mucha plata. Sí, hay que invertir mucha plata, pero se supone que este cambio, este cambio de cultura organizacional hace que en el mediano, al revés, en el corto, en el mediano plazo, esta inversión va a brindar sus frutos. O sea que va a obtener mayores beneficios por el valor que le estamos agregando a la empresa. Se supone que los consumidores van a preferir aquellas empresas que se hayan actualizado y aquellas empresas que se mantengan en el... Después tenemos una estructura, un marco teórico. Va a contar el trabajo final con un marco teórico, o una estructura argumentativa, como lo quieran llamar, un marco teórico, ¿sí? Que acá tenemos que definir antes de empezar a hacer el trabajo, en realidad, lo que debe implementar en el mismo es un marco conceptual, o sea, todos aquellos conceptos que debería saber el lector antes de entrar en el trabajo. O sea, por ejemplo, qué significa eficiencia, qué significa eficacia, el concepto de digital, o sea, todas aquellas palabras técnicas que van a ser necesarias para luego entrar en el trabajo y entender, por ejemplo, saber qué es eficiencia, qué es el grado, el grado en que se alcanza la utilización de los recursos humanos, de los recursos productivos, y la eficacia es el grado en que se alcanza el objetivo que se quiere alcanzar. Luego del marco conceptual, ya podemos entrar en la evolución de la tecnología, cómo fue avanzando la tecnología. Cómo fue avanzando la tecnología. Habíamos dicho que, bueno, tenemos un estado del arte, en un principio, para reducir costos, lo que se hacía es aprovechar al máximo la capacidad ociosa que tenía la empresa. De esa manera se podían reducir los costos. O sea, no puede ser que una empresa, bueno, ahora sí ocurre, por el tema que todos conocemos, pero bueno, había que tratar en épocas normales, que tampoco sé que es normal, pero bueno, habría que investigar por qué hay tanta capacidad ociosa cuando realmente, a lo mejor haciendo una buena publicidad o invirtiendo en tecnología, podríamos utilizar esa capacidad ociosa por la cual estamos pagando costos fijos por su uso. Entonces, era lo único que se hacía para reducir costos, reducir la capacidad ociosa y bueno, utilizar las materias primas de la mejor calidad posible, y también atendiendo a la formación de los recursos humanos para que no se produzcan desperdicios, pérdidas de tiempo,
temas que ya más o menos se conocen. Pero luego aparece la tercera revolución industrial, por 1700, 1800, no, 1760. Entonces ahí, con la tercera revolución industrial, aparecen las tecnologías de la información y de la conectividad, que nos va a ayudar también a reducir costos, junto con determinadas herramientas de gestión, como por ejemplo el control de la calidad, justo a tiempo, que se le dice habitualmente just in time, reducir costos a través de dividir a la empresa por actividades, gerenciar luego esas actividades, o sea, tratar de reducirlos lo máximo posible para, como decimos antes, poder competir, y el objetivo principal de toda empresa es maximizar sus beneficios. Bueno, ahora se habla de otra cosa. Si queremos reducir costos, aparte de disminuir la capacidad ociosa y trabajar con técnicas de gestión adecuadas y tener unas TIC adecuadas, tecnología de la información y la conectividad, le podemos agregar una adecuada gestión, una adecuada gestión en cuanto al Internet de las cosas y a la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia, ¿qué sería la inteligencia? La inteligencia sería la capacidad que tienen las personas de tomar información, guardarlas, y nos va a servir luego como conocimiento. Claro, siempre teniendo en cuenta que los seres humanos tienen esa característica que es la creatividad, la empatía, los sentimientos. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, no tenemos creatividad, ni empatía, ni sentimientos, ni emociones. Entonces, ¿a qué le decimos actividad de inteligencia artificial? Sería copiar de alguna manera lo mismo que hace el ser humano. De alguna manera sería el observar los datos. Hay que darle datos a los robots y los robots van a tener la capacidad de ordenarlos y emitir predicciones a través de los datos. Dar predicciones de lo que va a ocurrir en un futuro. Ese sería el papel del robot. En cuanto a su impacto en la cadena de valor, como dijimos antes, tendríamos que observar cómo impacta una tecnología digital en cada una de las actividades, o eslabones. Los eslabones de una cadena de valor son las actividades. Y esas son las que tenemos que gestionar en forma eficiente. Con el tema propuesto que tiene que ver la tecnología digital y la inteligencia artificial, se supone que los costos se van a reducir por la velocidad de procesamiento de las máquinas. Con respecto a los recursos humanos, bueno, al estar la plataforma digital, van a participar tanto oferentes como compradores, y al haber gran cantidad de oferentes, se supone que, seguro, los precios van a ser más bajos, o sea que compiten entre las empresas y eso es favorable para los compradores. Lo mismo que el impacto que va a tener en la oferta y el impacto que va a tener en la demanda. Con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué más podemos decir? Bueno, claro, que acá lo que falta es investigar si estas maquinarias, robots, se pueden utilizar de una manera más eficiente, ya que solamente se van a dedicar a tareas repetitivas. Bueno, ahí es donde queda el tema de la investigación. Si esto puede avanzar más, a mi forma de ver, no puedo decir que no, porque la tecnología avanza a grandes pasos y podría ocurrir que en algún momento tenga algo de creatividad las máquinas, los robots. Bueno, hasta acá hemos llegado con los grados de avance. O sea, lo que se armó fue un proyecto y después todo
un escrito sobre el mismo, avanzando de la introducción, hasta el último capítulo. La investigación se abre en capítulos, y bueno, creo que van a ser varios capítulos donde poder explayarme sobre el tema. Bueno, hasta acá llegamos, porque el tiempo no me va a alcanzar para más. Muchas gracias, Carlos. Te pido un favor, ¿podés habilitar el ingreso de más participantes y cederle a Víctor como anfitrión? Y ya le damos la palabra a Víctor Lucero para que exponga sobre su proyecto. Te agradezco mucho, Carlos, es muy interesante. Listo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Excelente el proyecto de Carlos, la verdad me parece muy interesante el tema de poder vincular el tema de las nuevas tecnologías, la Big Data y IoT en lo que son los costos. Y bueno, voy a dar paso a comentarles brevemente nuestro proyecto de investigación. Yo preparé una pequeña presentación, a ver si puedo. ¿Me podrías dar la posibilidad de ser anfitrión, Carlos? La posibilidad de... Porque no tengo perfil de anfitrión todavía. No, Sí, sí, no hay problema. ¿Estás ahí? Ahí está. Es anfitrión, a ver. Si no, Fernando creo que es coanfitrión, me podría si no dar Fernando. ¿Anfitrión estás? No, Fernando está como coanfitrión. Vos estás como anfitrión y que Fernando está como coanfitrión. A ver ahí. Ahí está, genial, buenísimo. Ahí avanzamos entonces. Bueno, brevemente vamos a ir por los puntos más importantes, así le damos una dinámica a esta presentación. El proyecto tiene que ver con, como decía Fernando, gracias Fernando por tus palabras al inicio, es vincular un poco el área contable con el área de finanzas, ¿sí? Aplicar lo que es el Capital Asset Pricing Model, el CAMP, en lo que es la determinación de un costo de oportunidad para poder evaluar de una manera más homogénea, a mi punto de entender, el tema de lo que son las rentabilidades, las eficiencias de las empresas a través de su vinculación con los estados financieros. ¿Sí? Armamos una pequeña hoja de ruta. Nosotros estamos en una etapa también de recabar información, el estado de arte, ver toda la información disponible. ¿Sí? Y lo que trabajamos en primera instancia fue elaborar un poco de la historia, de dónde llegamos cómo llegamos a este modelo de CAMP y cómo lo vinculamos al análisis de los estados contables. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, vamos a presentar el problema. El problema tiene que ver principalmente con cómo hacemos para medir la eficiencia de las empresas. ¿Sí? ¿Cómo definimos que a una empresa que cotiza en bolsa, que es una empresa familiar, le ha ido bien o ha desarrollado su actividad de manera adecuada durante un periodo de tiempo, durante un año contable o un periodo económico? ¿Sí? Entonces, en Argentina principalmente nos destacamos por tener, lamentablemente, contextos económicos cambiantes, con poco estables, con alto nivel de inflación. ¿Sí? Entonces, al momento de determinar si una empresa es rentable o no, como primer indicador nos surge la posibilidad de tener de manera rápida y sencilla la obtención de un ROE, de un ROA, retorno sobre el equity, ¿sí? El retorno sobre el capital propio, el retorno sobre los activos. En términos generales, eh, las empresas pueden compararse, y en Argentina deben compararse en pesos, ¿sí? Pero igualmente la inflación o el costo de oportunidad que podría ser un plazo fijo, o el dólar, o algún tipo de inversión que sea similar en cuanto a riesgo con estas empresas,
podrían ser un factor a la hora de tener consideración como costo de oportunidad en sí mismo, ¿no? Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo puedo determinar si la rentabilidad de mi emprendimiento, negocio, empresa o grupo económico es realmente buena, es rentable la empresa? ¿Sí? ¿Cómo me comparo? ¿Contra qué me comparo? ¿Contra la inflación? ¿Me comparo contra un plazo fijo? ¿Me comparo contra otro tipo de costo de oportunidad? Entonces, a partir de este problema es que empezamos a pensar un poco en la implementación de un modelo, ¿sí? Y surgió la posibilidad de vincularlo con el tema del modelo de CAM. ¿Cómo nace CAM? Bueno, arranca con el modelo de Markowitz, ¿sí? Markowitz, ¿qué dice? Ante una cartera diversificada, nosotros podemos disminuir, adentro de unos minutos vamos a hablar de lo que es el riesgo individual de cada portafolio, ¿sí? Pero lo interesante de Markowitz es que introduce el tema del criterio media varianza, ¿sí? La dispersión o el riesgo iba a estar en relación con las esperanzas medias que tenían las empresas. Y de esa forma, lo que podríamos determinar era que a mayor nivel de riesgo, mayor nivel de varianza, debería haber sido o debería ser mayor a nivel de rentabilidad, ¿sí? Los usuarios o los generadores de esta información, los individuos que trabajan dentro de una economía, tienen un comportamiento racional, ¿sí? Hay una hipótesis de comportamiento racional, buscan maximizar la utilidad, ¿sí? Como decíamos recién, buscan la media esperada como un nivel de rentabilidad. El ROE podría ser parte de esto, podríamos estar hablando también de la rentabilidad media de la cotización de las acciones, ¿sí? Y adicionalmente hablamos de varianza como una opción de riesgo. Podemos hablar de desvío estándar y más adelante vamos a introducir el concepto de la beta, ¿no? La utilidad es una utilidad creciente, ¿sí? Ahora vamos a ver que nuestro modelo no es tan así. Y los inversores tienen una aversión al riesgo, ¿sí? ¿Cómo son los activos y los mercados financieros dentro de este modelo de Markowitz? Estamos hablando de mercados perfectos, que no hay costos de transacción, no hay inflación ni impuestos, acá nos quedamos un poco cortos con Markowitz, ahora vamos a ver que vamos a ir avanzando. Ningún inversor puede influir significativamente en el mercado, ¿sí? Y todos los participantes de este mercado tienen un mismo horizonte de planificación, ¿sí? Lo importante de Markowitz y lo que posteriormente se trabaja con CAMP es que hasta Markowitz no había la posibilidad de hablar de un activo libre de riesgo. ¿Qué estamos hablando con un activo libre de riesgo? Estamos hablando con la posibilidad de invertir en letras del Tesoro norteamericano, en bonos, en el caso de Argentina, con una tasa mucho más baja, pero con un riesgo casi nulo, en el caso de Estados Unidos, claramente, ¿no? Bueno, ¿con qué avanzamos? Bueno, Tobin es el gran modificador de este modelo de Markowitz, incorpora el tema del activo libre de riesgo como una posibilidad más para poder vincular los diferentes escenarios, o voy todo a un activo de riesgo si tengo una versión muy alta o me dedico más a la compra de acciones, ¿sí? Entonces, esto va a generar la situación en que voy a poder estar prestando dinero, donde me voy a focalizar con un desvío estándar casi de cero, o endeudándome si voy a participar mucho más de armar un portfolio de acciones, ¿sí? Fíjense que en este punto estamos hablando de un rendimiento esperado contra un desvío estándar. La evolución nos va a llevar hacia una beta, ¿sí? Que dentro de unos minutos vamos a introducirla. Esta línea que surge entre el RF y los diferentes tipos de combinación de acciones está hablándose, o se está definiendo como una CML, ¿sí? Un Capital Market Line, ¿sí? Introducimos los dos conceptos, uno, el riesgo no sistemático y el riesgo sistemático. ¿De qué hablamos con esto? Cuando hablamos de riesgo no sistemático, estamos hablando del riesgo propio de cada empresa en particular. El riesgo sistemático sería el riesgo del mercado en sí mismo, donde se desarrollan. Entonces, lo que tenemos que hacer es vincular un poco el riesgo de estas empresas, de estas organizaciones, contra el riesgo donde se encuentra inmerso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para vincular esto? Lo vamos a vincular a través de la beta, que hablábamos hace un minuto. ¿Cómo puedo diversificar este riesgo no sistemático? A través de la diversificación, ¿sí? A través de la compra de diferentes grupos de acciones o de diferente portafolio de acciones, ¿sí?
al tener una gran diversificación en cuanto a las acciones, lo que voy a poder obtener es una reducción de este riesgo propio de cada activo en particular. Pero el riesgo sistemático va a estar definido por el riesgo de mercado, el riesgo donde la empresa se encuentra inmersa, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para vincular este riesgo no sistemático del activo en particular con el riesgo sistemático? Vamos a hablar del coeficiente beta. ¿El coeficiente beta qué es? El coeficiente beta va a estar dado por la relación entre la covarianza entre un activo y el mercado, ¿sí? Cómo se mueve este activo cuando se mueve el mercado, ¿sí? Si es una beta que es mayor a 1, vamos a decir que tiene un movimiento tanto ascendente o descendente con relación a ese mercado, y si es menor a 1, va a tener un movimiento menor al mercado, ¿sí? Va a bajar o va a disminuir o va a aumentar en una proporción mucho menor a lo que indica el mercado. Por lo tanto, tener una beta muy alta, me estaría hablando de un riesgo mucho más alto; tener una beta más baja, tenemos hablando de un ámbito propicio para aquellos que son adversos al riesgo. En tanto, con un portafolio diversificado de acciones y activos, el riesgo de una acción nunca debe considerarse por separado, sino que tiene que tener en cuenta este riesgo de mercado, que nosotros lo vamos a definir como la beta, ¿sí? Acá entonces definimos como la covarianza de este activo en particular con relación al mercado en su totalidad, dividido por la varianza del mercado. La varianza del mercado lo que me estaría diciendo es la volatilidad que tiene el mercado y cómo reacciona este activo con relación a eso, ¿sí? Bien, hasta acá vamos avanzando. Llegamos al modelo CAMP, ¿sí? Y la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el rendimiento que debe esperarse por invertir en acciones o invertir en empresas, ¿sí? Este modelo, ¿sí?, el Capital Asset Pricing Model, fue desarrollado en la década del 60, ¿sí? Y lo que nos muestra es, como primera introducción, es que hay en un mercado competitivo hay una prima de riesgo, ¿sí? Si yo tengo, obviamente, que tomar más riesgo, voy a solicitar mayor rentabilidad. Y esta rentabilidad va a estar dada como diferencia entre el riesgo del mercado propio menos este activo fijo que había introducido en su momento Tobin, ¿sí? Entonces, yo voy a poder decir que el riesgo en particular de este activo menos el riesgo la rentabilidad sin riesgo, ¿sí? Y va a estar dada por la beta, por esta proporción que tiene de cambio el activo en particular, multiplicado por un riesgo de mercado, una rentabilidad de mercado, menos esta rentabilidad fija, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar este modelo para empezar a analizar qué cosa. ¿Puedo definir una rentabilidad de una empresa y compararlo contra una rentabilidad del mercado media? ¿Podemos utilizar este CAMP como una aproximación a ello? Ese es el primer análisis que vamos a realizar, ¿sí? Pero ante todo tenemos que definir que CAMP que implica una línea, ¿no?, donde tenemos una rentabilidad libre de riesgo, tenemos diferentes combinaciones entre diferentes activos, ¿sí? Y finalmente, los activos que estén sobre esta línea, donde se iguala la rentabilidad con el riesgo, ¿sí?, van a estar subvaluados, y por debajo van a estar sobrevaluados, ¿sí? Es importante tener en presente esto porque lo vamos a ver dentro de unos minutos cuando lo llevemos a la práctica entre el periodo 2009 y 2018 relacionados con las empresas que cotizan en bolsa. Bien, cuando se hicieron estudios empíricos con relación al CAM, se dieron cuenta y pudieron validar que obviamente las betas nos permiten predecir cambios, ¿sí?, que hay una relación entre estos betas y los retornos pasados, y obviamente podemos utilizar el CAM para estimar un riesgo, ¿sí?, o un rendimiento esperado en el futuro. Entonces, como principales objetivos vamos a tener que definir un rendimiento libre de riesgo. Acá es donde empieza a complicarse un poco el estudio, ¿sí?, porque empezamos con una idea y van a ver que vamos a terminar con otra, lo vamos a anticipar. Vamos a tener que definir cuál es la prima del mercado, cuál es la rentabilidad del mercado, o del sector en particular, y cuál es la beta del activo. Como primera aproximación llegamos a lo siguiente: dijimos que nosotros íbamos a definir la aplicación de este modelo considerando, uno, el activo libre de riesgo a la inflación. La verdad que como activo libre de riesgo considerar la inflación
nos dimos cuenta que estábamos equivocados en este criterio, ¿sí? La inflación en un contexto como la Argentina es muy alta, y por otro lado, no implicaba de por sí la capacidad de gestión por parte de la empresa o de los individuos. Entonces, lo dejamos de por medio. Ahora vamos a ver que lo vamos a modificar. Por el otro lado, consideramos como rentabilidad del mercado o retorno esperado el ROE, ¿sí? La rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa. Y en ese caso, vamos a definir el ROE como la rentabilidad neta sobre el patrimonio neto en un momento dado, ¿sí? En los diferentes años. Y por otro lado, consideramos como riesgo sistémico al beta expresado a través de su evolución en cuanto a precios del mercado bursátil con la evolución que tiene el mercado en sí mismo en su totalidad, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos tratar de definir, ¿sí? Y es lo que vamos a mostrar en este caso, una RJ, que va a ser la rentabilidad de un sector o de parte de un grupo de empresas, que va a estar definido como una RI en esta primera instancia, en esta primera aproximación, sumado a una beta que está multiplicando al risk premium, o sea, el valor agregado que le está agregando a la empresa, valga la redundancia, como diferencia entre este ROE propio menos el riesgo definido por la inflación. ¿Qué sucede con definir a la inflación? Como un comparativo, como un costo de oportunidad. Como decíamos recién, alto entorno inflacionario el de Argentina. La inflación no es un producto que pueda ser modificado por el management de la empresa. Y empezamos a analizar otro tipo de costos de oportunidad o rentabilidades fijas, ¿sí? En cuanto a su variabilidad con respecto al beta, que podrían ser el plazo fijo, que podrían ser el dólar, que podrían ser bonos nacionales, ¿sí? Y en este caso consideramos prudente cambiar entonces este RI, definido por la inflación, como la tasa pasiva definida por el Banco Nación Argentina, donde uno puede hacer una inversión, ¿sí? En un contexto de determinada, en un contexto determinado, bajo riesgo jurídico, bajo riesgo de ineficiencia económica, y por definir entonces como un riesgo cercano a cero el caso de la inversión en este tipo de activos, ¿no? Continuamos trabajando con el tema de la beta, relacionando este riesgo no sistémico con el riesgo de mercado, ¿sí? No definimos como el beta a una relación entre los ROE de cada una de las empresas contra el ROE total del mercado, sino, como decíamos recién, definido por esta relación de las variaciones de los precios con las cotizaciones del mercado en sí. Y lo que pudimos determinar entonces, finalmente, fue incorporar, ¿no? a la posibilidad de poder incorporar una empresa que esté por afuera de lo que es la cotización bursátil, considerando un beta similar a alguna de las empresas del sector, o tomando la beta del sector en sí mismo como sucedáneo de la propia, ¿sí? Esto nos lleva a un modelo definido como, donde tenemos un RJ, que va a ser el riesgo o la rentabilidad del mercado, ¿sí? Vamos a tomar entonces como libre de riesgo el retorno de la tasa pasiva del Banco Nación. Como costo de oportunidad o comparable va a surgir, ¿no? Esta suma de este activo fijo, o de riesgo fijo, multiplicado, sumado más el beta por el riesgo de mercado menos el riesgo fijo, ¿sí? La beta, como decíamos recién, finalmente va a quedar como relación entre las variaciones de precio propias de un activo o de una empresa con el mercado. Y por último, vamos a definir entonces como la rentabilidad obtenida, ¿sí?, del sector, según los ROE de cada una de ellas, definida por esta clasificación de Global Industry Classification Standard, ¿sí?, que es un poco lo definido por las normas de finanzas. La línea definida o mostrada entre lo que es la RJ, que va a ser el riesgo o la rentabilidad a riesgo cero, ¿sí?, dada por la tasa pasiva del Banco Nación, y la rentabilidad RJ, ¿no?, de lo que es el mercado en sí mismo, nos va a poder definir una línea que nosotros le vamos a
a clasificar en esta primera instancia como una línea de rentabilidad esperada del mercado. Si nosotros estamos por arriba de esta rentabilidad esperada del mercado, vamos a poder decir que nuestra gestión, nuestra eficiencia por parte de la empresa ha sido oportuna, ha sido buena, y por debajo estamos en una situación no tan eficiente. Tomamos diferentes sectores. Vamos a mostrarles ahora brevemente año punta contra punta, 2009 contra 2018. Fíjense que esta sería la curva que le mostrábamos recién, ¿no? Como rentabilidades esperadas del mercado, línea de rentabilidad esperada del mercado. Fíjense cómo nosotros unimos como tasa pasiva del Banco Nación de 8,5 en el año 2009 contra la del mercado, que estaba en un 24 para el sector financiero del año 2009. ¿Sí? Y lo importante de todo esto, a nuestro entender, es reconocer que a pesar de que, supónganse, el Banco Macro, que tuvo un 22,25%, uno podría decir, bueno, tuvo una muy buena rentabilidad, no estuvo por arriba, en este caso, de la línea que nosotros estamos definiendo como de rentabilidad esperada. ¿Sí? Sin embargo, el Banco Río o el Banco Patagonia sí la obtuvieron. Y fíjense que lo interesante de este análisis, a nuestro criterio, es poder no solamente definir una rentabilidad en función a un mercado, sino a sus diferentes riesgos, dado por diferentes niveles de beta. ¿Sí? Así termina el sector financiero del año 2018, solamente encontramos una entidad que está por arriba de la línea. ¿Sí? Encontramos claramente que para el 2009 la tasa era del 8,5, para el 2018 es del 20%. En consumo discrecional, fíjense, lo interesante de este punto en particular es que no es ascendente, es descendente la línea. ¿Sí? Acá tenemos que trabajar y seguir analizando por qué se dan este tipo de situaciones, donde la rentabilidad de un sector en particular no llega a cubrir la que me ofrece una tasa casi libre de riesgo, como la del Banco Nación. ¿Sí? Encontramos algunas empresas por arriba de esta línea. En el 2018, y quizás esto lo tenemos que ir analizando a medida que avancemos con el estudio de este proyecto, se hace más horizontal, y que puede ser producto, y estamos emitiendo una hipótesis, ¿no? Que tiene que ver por ahí con un restablecimiento de lo que fue el consumo. ¿Sí? Para el caso de consumo básico, la línea tiene una pendiente positiva. Encontramos en el año 2009 un montón de empresas que están por arriba con sus diferentes niveles de riesgo. Caso contrario para el año 2018, ¿sí? Tendríamos que analizar si la caída del consumo tiene algo que ver con este punto en particular. En el caso de energía, se mantiene constante en el año 2009, ¿sí? Y en el año 2018 tenemos un pequeño ajuste positivo. ¿Sí? Recordemos que a partir del año 2015 hubo un ajuste en cuanto a los precios relacionados con el sector de energía, se pudieron reacomodar un poco las variables de los ingresos correspondientes a esas empresas, y claramente, esto tenemos que validarlo obviamente, pero empezamos a tener una línea ascendente, no positiva. En el caso de materiales para el año 2009, una caída. 2018 más profunda, donde solamente tenemos a Luar como una empresa que se destaca del resto. ¿Sí? En el caso de lo que es el sector de servicios públicos, en el año 2009, fuertemente negativo. ¿Sí? Y fíjense que estamos hablando de rentabilidades que están en el 4%, 4,24, 2,49. Habiendo un cambio en el año 2018, luego también de un ajuste en cuanto a las tarifas, fíjense que la línea cambia y se empiezan a ver rentabilidades muy superiores a lo que es la media. En el caso del sector industrial se ve lo mismo, una línea casi estable, finalizando con una pequeña tendencia positiva en el año 2018. ¿Sí? Sector inmobiliario decreciente también en el 2019, solamente vemos a Consultatio con el 10,8, y fíjense que Consultatio en el año 2018, a pesar de que tenía un 11,66, está por debajo de la línea de
esperada como de rentabilidad del mercado. Con todo esto, ¿qué queremos sugerir? Bueno, estamos hablando de generar las siguientes conclusiones. Por un lado, la comparación de estos resultados sin un costo de oportunidad pierde sentido. No se pueden comparar ROEs de diferentes sectores o empresas, tienen que compararse ROEs incluidos dentro de un sector en particular. Creemos que esta línea, ¿no?, de rentabilidad esperada del mercado nos posibilita la comparación, ¿no?, de ROE con otras empresas, ¿sí? Considerando siempre el riesgo que está definido por el beta, ¿sí? Esta línea de rentabilidad esperada del mercado va a cambiar en función al entorno económico y las condiciones del sector, ¿sí? Y obviamente los ROEs que están por arriba de esta línea de rentabilidad esperada del mercado van a hablar de una mejor eficiencia sobre en la media del sector, y lo que estén por debajo, claramente generando una rentabilidad, una ineficiencia por debajo, ¿sí? Y esto no nos asegura que una empresa, manteniendo su ROE, su rentabilidad sobre sus activos, sobre su capital propio, perdón, a lo largo del tiempo pueda definirse como eficiente, ¿sí? Siempre va a tener que ir acomodándose a los diferentes entornos y a los diferentes mercados que se vayan sucediendo a medida que pasa el tiempo. Como hipótesis que a seguir trabajando en nuestra investigación tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Existe una vinculación entre la pendiente de la línea de rentabilidad esperada del mercado y la rentabilidad esperada del sector? ¿Sí? Ante esta línea de rentabilidad esperada del mercado con pendiente negativa, ¿cuáles son los incentivos de las empresas para invertir en estructura o en factor humano? Estos son dos puntos que nos quedan pendientes de análisis como para seguir trabajando y llegar a mayores conclusiones a lo largo del estudio. Muchas gracias, profesor Lucero, muy interesante. Las hipótesis digamos, muy desafiantes, así que bueno, les agradezco mucho. Estamos ya casi en la hora de cierre prevista en el espacio que nos dieron, así que bueno, les agradezco tanto profesor Carlos Campos como Víctor Lucero como por sus exposiciones y por la disposición a participar en este ciclo de Ciudades de Ciencia. El mes que viene haremos la segunda jornada de ciencia, así que prontamente recibirán la invitación para participar. Les agradezco mucho y bueno, buenas tardes para todos y que tengan una buena semana.